Vamos a tratar de hacer la llamada. Vamos con esto. La sexta etapa de vacunación inicia en la Ciudad de México el 30 de marzo para los adultos mayores de 60 años o más, de las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc, y el 2 de abril para las alcaldías Iztapalapa y Gustavo Amadero. Para tener más información al respecto, platicaremos con Eduardo Clar García, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Bien, ya estoy en estos momentos listo para recibir la llamada de Eduardo Clar García, es el director general del Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública en la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Eduardo. Hola Jorge, gracias por la invitación. Siempre me da mucho gusto poder acompañarlos. Bien, pues aquí con las preguntas y respuestas, la gente está un poquito en la duda, porque la prensa nos avisa una cosa y nos da las fechas que ustedes corren hacia la prensa. Pero de repente las fake news nos dicen cosas espantosas de las vacunas. Nos dicen unas cosas tremendas y hoy han surgido muchas dudas. ¿Por qué no me han hablado para la revacunación? ¿Por qué mi vacuna no la puedo combinar con otras? ¿Cómo sé cuál es la que me pusieron? Todo esto sigue un paquete de dudas que las redes sociales han perjudicado mucho porque nos traen con mala información. Y pues cuando uno anda con el Jesús en la boca del COVID, pues caramba, o sea, cualquier aviso te pone alerta, ¿no? Es correcto, pero estamos para atender todas sus preguntas. Dale, Jorge, las que tengan. A ver, hay gente que va a ser llamada entre 8 a 12 semanas después de la primera dosis y hay otros que van a ser llamados 21 días después. ¿Cómo sé cuál es la vacuna que me tocó a mí? Es correcto. Hay 4 tipos de vacunas que estamos aplicando en la Ciudad de México hasta ahora. Tal vez terminemos aplicando más. Cada una tiene un tiempo distinto entre primera y segunda dosis. AstraZeneca, que se ha aplicado en Milpalta, Magdalena Contreras, Coajimalpa, y que se va a aplicar en Benito Juárez, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón a partir de mañana, es la que tiene el mayor tiempo entre dosis y dosis, entre 8 y 12 semanas. Por ejemplo, las personas que se vacunaron en Milpalta, Magdalena Contreras y Coajimalpa, apenas 6 semanas, y por lo tanto tienen hasta el 8 de mayo, es la fecha más tardía en la cual pueden aplicarse la vacuna y lo tenemos contemplado. Luego hay vacunas como el Sputnik, que se aplicó en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, que se va a aplicar en Iztapalapa y Gustavo Amadero, que tiene el tiempo más corto, que es 21 días, 3 semanas. 21 días, correcto. Por eso esos ya cubrimos a los de Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac, y la gente que se vacuna en Iztapalapa y Gustavo Amadero, de hecho, va a recibir su segunda dosis casi al mismo tiempo que los primeros que se vacunaron en la ciudad con AstraZeneca. Después tenemos la CoronaVac. No, Pfizer Biotech. Sí, tenemos la de Pfizer que se ha aplicado en Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y se está aplicando hasta el día de mañana en Coyoacán. Estas son 45 días. En Miguel Hidalgo, Azcapotzalco iniciamos el programa de vacunación el 10 de marzo y por eso tenemos hasta el 24 de abril para iniciar la siguiente ronda. Esto nos permite esperar un poco de tiempo para haber terminado las primeras dosis de todo el mundo y comenzar con la segunda dosis en Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. Y luego finalmente la CoronaVac, que también se conoce como Sinovac, que se ha aplicado en Venustiano Carranza y estamos aplicando hoy todavía y mañana en Tlalpan. Esas son 35 días. Entonces, Venustiano Carranza les faltan todavía cerca de 20 días para recibir la segunda dosis. Y esto para la gente que fue a buscar un pariente que viva en la alcaldía y se fue a vacunar, pues ya mínimo, por favor, revise el papel que le dieron para que sepa qué vacuna le pusieron. Porque si usted va a ver su demarcación donde está, a lo mejor es otra vacuna. Estaba viendo un reportaje que hay algunas vacunas que podrían llegar a combinarse, pero la mejor es que te pongas la continuidad de una y otra, ¿no? Es correcto. Hay todavía trabajo en curso sobre las guías de compatibilidad entre las distintas vacunas. Hay que recordar, este es un proceso inédito de vacunación y estamos hablando de que hay 3 tipos de vacunas en términos de la composición biológica. Hay vacunas de mRNA, como la de Pfizer, hay vacunas de virus inactivado, como la CoronaVac, y hay vacunas de vectores de adenovirus, como es la AstraZeneca y el Sputnik. Por eso las guías de compatibilidad están por hacerse todavía. En este momento, mientras no existan al 100%, lo que vamos a hacer es justamente priorizar, siempre poner la misma vacuna cuando podamos, que va a ser, yo creo que en la totalidad de los casos para adultos mayores, de la primera dosis que recibieron. Tal vez en un futuro, en siguientes etapas, cuando estemos vacunando gente tal vez ya de 20 años, podamos ya tener guías de compatibilidad. Por ahora hay que ceñirnos a la misma tipo de vacuna. Y la más interesante de todas, de hecho, Jorge, porque ha generado algunas dudas, es el Sputnik.
La Sputnik es la única vacuna en la cual la primera dosis es diferente a la segunda dosis. Que vienen frascos diferenciados en otro color, ¿no? Exacto, uno es azul y uno es rojo. Una es el adenovirus número 23, la otra es el 53. Son secuenciales, así se tienen que poner, primero la azul, después la roja, tienes que cumplirlo. Las otras vacunas son una especie de refuerzo, pero es el mismo biológico. Entonces, cada vacuna es diferente. Pero ¿por qué hicimos el plan de vacunación a nivel alcaldía? Por una razón muy sencilla. Para que tú sepas, si te vacunaste en Coyoacán, no tienes duda que es la Pfizer. Si te vacunaste en Azcapotzalco, Anda, igual. esa es buena. O sea, si vas a ir a tu alcaldía, a donde ya te pusiste la primera, ten por seguridad que te van a volver a poner la segunda de la misma. Es correcto, y es parte del plan que hicimos desde el principio. Las alcaldías completitas tienen la misma vacuna. Esto nos va a permitir tener mucho más facilidad para la aplicación de la segunda dosis y creemos nosotros también para que la gente sepa, yo me vacuné en Tlalpan, yo me vacuné en Miguel Hidalgo y no necesariamente saber el dato exacto de qué composición de vacuna les tocó. Sí, a ver, hubo una noticia que había un medicamento que estaba haciendo mucho daño y que el mundo lo suspendió. Entonces la gente se quedó con la duda, ¿cuál sí, cuál no y qué debo hacer? Aquí debo aclarar, yo no soy médico, Jorge, entonces aquí me voy a No, porque la volvieron a poner, la que estaban poniendo creo que en Alemania, la volvieron a poner porque descubrieron que no era lo que decía, ¿no? Es que las noticias falsas... AstraZeneca? Sí, sí. AstraZeneca. Ya entendí, pensé que estábamos hablando de medicamentos. No, en el caso de AstraZeneca, es una vacuna de la cual ya estamos llegando a los 50 millones de dosis aplicadas en el mundo. Hubo una pausa de vacunación en varios países de Europa, porque de 20 millones de dosis aplicadas se encontró que había 20 personas refiriendo eventos de trombosis y coágulos. Después de un análisis se identificó que en realidad no estaban vinculados a la vacunación. Eran propensos a... Exacto, esta es una parte también que luego es difícil explicar, pero creo que es importante detenernos un segundo. Desafortunadamente la gente que estamos vacunando hoy, pues es gente que es mayor de 60 años. Es gente que normalmente muchos de ellos tienen ya problemas de salud, porque estamos vacunando gente hasta de 95, 100, hemos vacunado gente de 105 años. Es gente que va a tener ya padecimiento de salud, de diabetes, hipertensión, algunos cánceres. Es natural. Ya traen cosas propias. Es natural, pero es triste que haya gente que después de vacunarse tenga algún problema de salud, pero no necesariamente va a estar relacionado a la vacuna, va a estar relacionado a que estamos vacunando millones de personas que están ya en la adultez mayor y que por lo tanto tienen una mayor probabilidad de tener algún padecimiento paralelo en su vida normal que una persona más joven. Por eso hay que tener con mucha calma eso, ¿no? Siempre es esperar que gente vacunada pierda la vida, pero puede ser por el curso natural de su vida, ¿no? Y por otros achaques que ya venían arrastrando. Pero Exacto. Bueno, a ver, estamos recibiendo las vacunas que le sobran al mundo. No hemos gastado un quinto y son las que nos regalan. Yo creo que eso Perdona es que te pregunte esto, pero a ver, Eduard, tienes que aguantarte las preguntas que me hacen a mí, mano, porque yo no tengo la respuesta. Yo nada más creo que es una aseveración un poco injusta. Somos uno de los países, yo creo que en este momento, por lo menos en el caso de la Ciudad de México, el próximo martes en la noche vamos a haber completado el 100% de nuestros adultos mayores. Los adultos mayores son las personas más vulnerables al COVID en caso de defunción y caso de hospitalización. Cerca del 70% de las defunciones COVID en la ciudad han sido personas de 60 años o más. Entonces, por eso, yo creo que tenemos un avance en el plan de vacunación, por lo menos de la ciudad, y todo gracias a las vacunas que nos han llegado, bastante más avanzado que muchísimos países del mundo. Claramente hay países muy ricos, muy desarrollados, que invirtieron millones y miles de millones de dólares en la aplicación de las vacunas que van más adelantados que nosotros. Pero al mismo tiempo creo que el avance, por lo menos en la ciudad, es un avance que no es desdeñable y que nos va a ayudar mucho a evitar una tercera ola en caso de que ocurra. Ojalá no pase, pero en caso de que pase una tercera ola, tener protegidos al 100% de los adultos mayores a 6 de abril nos va a permitir que esa ola, en caso de ocurrir, sea mucho menos mortífera y requiera mucho menos hospitalización. Bien, aquí una de las preguntas que también a mí, esa sí yo me sumé a ella, ¿por qué se compraron de diferentes y no todas las mismas? Recordarán ustedes, la vacuna de COVID hace un año no existía. Es un proceso científico nuevo en el cual desde hace exactamente un año o 13 meses empezó el desarrollo científico. Nuestro país, cuando empezó a comprar vacunas y a hacer contratos, fue por ahí de septiembre, octubre. En ese momento todavía no tenemos claridad de qué vacunas iban a salir, qué vacunas iban a ser exitosas, qué vacunas no iban a ser exitosas. Y como cualquier estrategia hay que diversificar nuestros riesgos.
Entonces el gobierno de México tomó la decisión, como muchos países del mundo, de comprar un poco de todas para garantizar que de algo te iba a llegar. Imagínense, por ejemplo, que hubiéramos solo comprado una vacuna y resulta que esa vacuna no tiene eficacia. Nos quedábamos sin nada. La idea es diversificar para poder, en caso de cualquier eventualidad, desde temas logísticos hasta temas médicos, poder tener un colchón para atender a la población. Una pregunta para Claudia. ¿En serio va a vacunar a toda la ciudad? Sí, ese es el objetivo central. Lo que sí hay que entender Pues sí, me imagino es que no va a haber como cadenero de antro. Tú sí, tú no. No, pero esto te es un tengo que programa preguntar. universal. Y de hecho, a mí una de las cosas que más me ha gustado, si me permiten decirlo, del programa, de lo que más me ha generado hasta emocionarme, tiene que ver con la universalidad de este programa. En la Miguel Hidalgo, la alcaldía más desarrollada, más rica de toda la ciudad, veías en el Campo Marte gente de colonias muy populares, así como algunas de las ciudades más ricas de México, hacer el mismo proceso, esperar el mismo tiempo, recibir el mismo Vi las trato. fotografías de esto, Eduardo, yo comparto contigo. Ahí sí, a la hora del COVID y prevenirnos de ellos, algunos se olvidaron de dónde vienen, a dónde van y cómo van, y todo el mundo se formó porque a la hora de que el COVID selecciona a uno, no te pregunta tu posición económica, tu partido político, tu religión o tu sexo. Te parte el hocico igual a uno que a otro. Es correcto, y por eso creo que, bueno, la gente tiene que tener en cuenta que nosotros como gobierno de la ciudad vamos a dar un programa universal a través de las vacunas que se nos otorgue del Programa Nacional de Vacunación, que es un esfuerzo nacional, y lo único que sí hay que esperar nuestro lugar en la fila. En este momento queremos atender a todos los adultos mayores, vamos a darles primera dosis antes del 6 de abril, esperamos en el siguiente mes y medio tener en segunda dosis a todo el mundo, que son cerca de 1.7 millones de adultos mayores, y a partir de eso ver qué etapas prosiguen de acuerdo al Programa Nacional de Vacunación. Pero tengan por seguro que conforme se regularice el abasto de vacunas, conforme crezca la capacidad de producción nacional e internacional, a todos de la ciudad, chicos y grandes, pobres y ricos, nos va a tocar. ¿Cuándo acaban de vacunar la Ciudad de México y si van a poner una frontera para que no entren los estados? Imagínate, los estados que no se han vacunado. En este caso, lo único que tenemos claro es adultos mayores, terminar el 6 de abril, con la vacunación de primera dosis, y vamos a seguir bajo el plan que hemos implementado en estas 5 fases previas, que es tienes que comprobar residencia en la Ciudad de México. Entendemos que una de las cosas que más nos va a ayudar es la aplicación de primeras dosis en otros municipios aledaños a la Ciudad de México de los que había cierta migración de vacunas. Lugares como Huixquilucan, Naucalpan, la parte oriente del Valle de México ya está más vacunada, como el Chalco, Nese, Catepec, pero que ya haya disponibilidad en el área metropolitana, porque lo que entendemos es que el gobierno de México no solo nos está dando más vacunas a nosotros como ciudad, sino a toda el área conurbada, nos va a permitir generar menos incentivos perversos de que gente venga de otros estados como el Estado de México, dado que va a haber un plan de vacunación en las siguientes 2 semanas que atienda a todos los municipios y todas las alcaldías que integramos la megalópolis. Así es, porque pues sí, la gente quiere saber cuándo le toca, hay miedo de cuándo acaba el programa y si se la van a acabar otros y si van a abrir otros lugares. Pero imagínense, para quienes nos ven en otras latitudes y no conocen la Ciudad de México y nuestras fronteras con el Estado de México, que el Estado de México sería una especie de herradura, así por decirlo, hay lugares en la Ciudad de México que usted puede recorrer en el automóvil y llega un momento que ni cuenta se ha dado y ya está en el Estado de México, porque no se nota el cambio. O sea, estamos tan pegados unos con otros que no te enteras ni cuando podría ser de aquí o de allá, así de sencillo. Oye, Eduardo, agradezco mucho tu gentileza y tu cortesía para platicar todo esto. Estaré muy pendiente de ello. Y las preguntas que vaya formulando el público yo te las voy guardando. Algunas resultan curiosas, pero las fake news, las noticias falsas, han hecho que la gente se ponga a pensar cosas muy raras. Ya ves que la vez pasada platicábamos de que nos iban a inyectar un chip que iba a mover la 5G y que íbamos a ser como robots todos, y que también la de la esterilidad, no, esa es otra buena, pero bueno. No, y miren, gracias Jorge por el espacio para poder aclarar estas dudas, porque el COVID solo lo vamos a superar cuando tengamos un porcentaje muy, muy alto de gente vacunada en la ciudad. Y un poco de incertidumbre luego genera muchas dudas y es importante aclararlas para que la gente pueda tener certeza de que las vacunas son seguras. Y no solo que son seguras, sino que las vacunas son nuestra única alternativa para regresar a la vida normal que todos extrañamos tanto. Extrañamos mucho eso. Pues gracias, Eduardo, un fuerte abrazo, cuídate mucho, seguiré dándote guerra. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo de regreso. Hasta Igualmente, luego. gracias. Eduardo Clark García, director general del Gobierno Digital de la Ciudad de México, de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México.